La venganza de la parturienta Shelley. Cuando el parto fue el principio de la guerra, atención. La sala de partos, el fin de un matrimonio o el comienzo de la justicia. Prepárate para una historia de engaño, traición y una venganza tan fría como el hielo. Antes de que este huracán legal te atrape, asegúrate de suscribirte a nuestro canal, darle un buen me gusta a este video y dejar tu comentario sobre lo que crees que es la verdadera lealtad. Abróchate el cinturón. El fin de un comienzo. Se supone que la sala de partos es un espacio sagrado, un lugar donde una familia comienza. Para Clara Vidal, fue el final. Mientras ella soportaba 22 horas de agonizante trabajo de parto, trayendo a su hija al mundo, su esposo, Pablo Ortega, estaba al otro lado de la ciudad, enredado entre las sábanas de otra mujer. Él pensó que su traición era un secreto. Pensó que el divorcio sería sencillo, que se iría con su fortuna intacta. Pensó que conocía a la mujer con la que se había casado. Estaba equivocado. Lo que sigue no es solo una historia de infidelidad. Es la historia de cómo una mujer, llevada al límite absoluto, desató una tormenta de estrategia secreta y un documento oculto que pondría a un hombre poderoso de rodillas en un tribunal abierto. La residencia Ortega, en un cuidado rincón de un barrio residencial de Majadahonda, en las afueras de Madrid, era un monumento al éxito, o al menos a la apariencia de él. Una mansión de estilo colonial pintada de un elegante tono gris pizarra. Tenía ventanas perfectamente simétricas que daban a un césped tan verde e impecable que parecía una sábana de fieltro caro. Dentro, la estética era de minimalismo agresivo. Paredes blancas, iluminación empotrada y muebles que costaban más que un sedán de tamaño mediano, pero que parecían profundamente incómodos. Este era el mundo que Pablo Ortega había construido, o más bien, el mundo que había adquirido y curado. Pablo era un hombre forjado en el fuego de la ambición. Vicepresidente senior en una firma de capital privado, Inversiones Solís, se movía por la vida con la gracia depredadora de un tiburón, dientes pulidos y un impulso imparable. Era atractivo de una manera que hablaba de buenos genes y una costosa membresía de gimnasio, con cabello oscuro, meticulosamente peinado para lucir despeinado sin esfuerzo, y ojos del color de un denim descolorido. Veía el mundo como una serie de transacciones, de activos y pasivos, y su esposa, Clara, había sido, sin duda, su mayor adquisición. Clara Montero, como era antes de convertirse en Clara Ortega, era diferente. No era una mercancía, era un paisaje. Donde Pablo era ángulos agudos y mármol frío, ella era curvas suaves y tierra cálida. Había crecido en una familia de académicos y abogados, personas que valoraban los libros más que los balances. Era brillante. Se había graduado en la cima de su clase en Historia del Arte, un hecho que Pablo encontraba pintorescamente impresionante, pero en última instancia inútil. Amaba su belleza, su gracia tranquila, la forma en que hacía que su fría casa arquitectónica se sintiera como un hogar. Laza la amaba como un activo, la anfitriona perfecta, la hermosa pareja que le reflejaba su propio éxito magnificado y suavizado. Simplemente, no estaba seguro de seguir enamorado de ella. Su 5º año de matrimonio llegaba a su fin, y Clara estaba de 9 meses, embarazada de su primera hija. El embarazo había sido una decisión conjunta, otro hito estratégico en la hoja de ruta de la familia Ortega. Para Pablo, era la pieza final del rompecabezas, la heredera del legado Ortega. Para Clara, era un ancla desesperada y esperanzadora
en un matrimonio que había comenzado a sentirse como una hermosa habitación vacía. La distancia entre ellos no había crecido de la noche a la mañana. Era una lenta y rastrera helada. Estaba en la forma en que el teléfono de Pablo siempre estaba inclinado lejos de ella, la repentina necesidad de cenas con clientes hasta tarde que no dejaban olor a comida en su ropa, solo el frío estéril de la oficina y un tenue perfume inidentificable. Estaba en la forma en que sus cumplidos, una vez específicos y sinceros, se habían vuelto genéricos. «Te ves bien, cariño». Gran cena, Clara. Clara no era ingenua, era observadora, veía las grietas, pero había invertido todo en este matrimonio. Su corazón, su juventud, su carrera que había puesto en pausa. El bebé, se dijo, lo cambiaría todo. Un hijo sería el pegamento, la encarnación viva y respiratoria de su amor, que le recordaría a Pablo lo que realmente importaba. Era una esperanza a la que se aferraba como a un salvavidas. Su principal fuente de inquietud tenía un nombre: Irina Petrova. Irina era una nueva contratación en Inversiones Solís, vicepresidenta en la División de Mercados de Europa del Este. Era todo lo que Clara no era: aguda, exótica e implacablemente ambiciosa. Con pómulos altos, ojos como fragmentos de obsidiana y un guardarropa de vestidos severos y a medida, exudaba un aura de competencia despiadada. Pablo hablaba de ella con una admiración profesional distante que de alguna manera se sentía más íntima que un cumplido. «Irina es una fiera», había dicho una noche durante la cena, agitando el vino en su copa. Cerró el acuerdo de Varsovia en 3 días. La junta está encantada. «Eso es maravilloso, cariño», había respondido Clara, con la mano apoyada en la curva de su vientre. «Debe ser agradable tener un equipo tan fuerte». «Es más que fuerte, es eficiente», había dicho él, con los ojos distantes. «No hay tiempo para sentimentalismos. Es refrescante». La palabra sentimentalismo flotó en el aire entre ellos, una acusación velada. La vida de Clara se construyó sobre el sentimentalismo, el arte que amaba, el hogar que cuidaba, la hija que llevaba. Para Pablo, todo se había vuelto ineficiente. La semana antes de su fecha de parto, Clara organizó una cena. Era el tipo de evento por el que era conocida, elegantemente sin esfuerzo. La lista de invitados era un quién es quién de su círculo social. Otros hombres de finanzas y sus esposas bellamente cuidadas, algunos de los socios senior de Pablo. La conversación era un cóctel predecible de tendencias del mercado, bienes raíces en la costa y admisiones a escuelas privadas. Clara flotaba entre todo ello, una serena diosa embarazada, con un fluido vestido verde espuma de mar. Pablo estaba en su elemento, dominando la conversación, riendo un poco demasiado fuerte. En un momento, Clara lo observó desde el otro lado de la habitación. Le estaba mostrando algo en su teléfono a su jefe, Gonzalo Solís, un hombre corpulento con un rubor permanente. Luego su teléfono zumbó. Clara vio el nombre en la pantalla por una fracción de segundo. Un rápido destello de luz antes de que Pablo lo apartara. Irina Petrova. Su expresión no cambió, pero una sutil tensión se apoderó de sus hombros. Se disculpó y salió a la terraza, con el teléfono pegado a la oreja. Un escalofrío familiar, tan familiar como los latidos de su propio corazón, invadió a Clara. Su hermana Sofía, una médico de urgencias sin rodeos, apareció a su lado. «¿Estás bien, Clara? Pareces haber visto un fantasma». Clara forzó una sonrisa.
Solo cansada. Este bebé es pesado. Sofía no lo creyó. Siguió la mirada de Clara a la terraza, donde Pablo ahora caminaba de un lado a otro, una silueta oscura contra el cielo crepuscular. Todavía con las llamadas nocturnas de la fiera de Varsovia, Clara no respondió. No necesitaba hacerlo. Sofía había sido su confidente, la única persona a quien había expresado sus miedos. Sofía tenía el pragmatismo de un médico y la lealtad de una hermana. Despreciaba la negligencia casual de Pablo hacia los sentimientos de su hermana. «Escúchame», dijo Sofía, con voz baja y firme. «Hombres como Pablo no cambian, simplemente se vuelven mejores para ocultar las cosas. Ahora eres la madre de su hija. Eso te da poder. Nunca lo olvides». Las palabras estaban destinadas a empoderarla, pero la aterrorizaron. Poder. Se sentía impotente. Todo su mundo se equilibraba sobre los cimientos de este matrimonio, unos cimientos que ahora sospechaba que estaban hechos de arena. Más tarde esa noche, después de que el último invitado se hubo marchado, el silencio de la casa era ensordecedor. Pablo estaba en su estudio, la puerta cerrada. Clara se quedó en la habitación del bebé, una habitación pintada de un suave amarillo neutro. La cuna estaba montada. El móvil de animales de fieltro, cosidos a mano, colgaba inmóvil sobre ella. Pasó una mano por la madera suave y fresca del riel de la cuna. Este se suponía que era su sueño compartido, su futuro. ¿Por qué se sentía como el suyo solo? Caminó hasta su estudio y abrió la puerta sin llamar. Él estaba sentado en su enorme escritorio de caoba, con su portátil abierto, pero no estaba trabajando. Estaba mirando por la ventana, con una expresión de profundo e ilegible conflicto en su rostro. «Pablo», él comenzó a girar su silla. Su rostro se arregló instantáneamente en una máscara de cansado afecto. «Hola, Clara. ¿No puedes dormir?» Quería hablar. «Es tarde», dijo él, interrumpiéndola ya. «Y necesitas descansar. Ambos lo hacemos. Nos espera una gran semana. El bebé podría llegar en cualquier momento, Pablo. Te necesito aquí. Necesito saber que estás conmigo. Realmente conmigo». Su voz temblaba y ella lo odió. Odió sonar tan necesitada, tan débil. Él se levantó y cruzó la habitación, atrayéndola a un abrazo que se sintió ensayado y vacío. Olía a whisky caro y a algo más. El mismo tenue perfume floral, el perfume de Irina. «Claro que estoy contigo», murmuró en su cabello. «Tú y el bebé sois mi mundo. Todo lo que hago es por vosotros». Era una frase perfecta, pronunciada con una sinceridad impecable. El tipo de mentira que un hombre dice tan a menudo que empieza a creérsela él mismo. Clara se apoyó en él, con los ojos cerrados, el corazón dolorido. Quería creerle. Dios, quería creerle más que a nada. Pero mientras estaba allí, envuelta en sus brazos, el bebé dio una patada repentina y aguda como para decir: «No le escuches, está mintiendo». Y en ese momento, de pie en la opulenta y silenciosa casa que se había convertido en su jaula, Clara Vidal sintió un nuevo tipo de resolución comenzar a endurecerse alrededor de su corazón. Ya no se trataba de salvar su matrimonio. Se trataba de supervivencia. Pregunta: ¿crees que Clara debió confrontar a Pablo sobre Irina antes, o su instinto de proteger su embarazo fue lo correcto? Comparte tu opinión en los comentarios. Dale a me gusta si sientes la rabia y la determinación de Clara. El parto del dolor. La primera contracción llegó a las 3:17. No fue la dramática escena de ruptura de aguas de las películas. Fue un dolor bajo y persistente en su espalda,
un endurecimiento en su vientre que se sentía como una mano gigante apretándola desde adentro. Clara yacía inmóvil en la cama king size, el espacio a su lado vacío y frío. Pablo había ido a la cama tarde y ya se había levantado, su lado de la cama apenas revuelto. Su nota en la almohada era breve e irritantemente alegre. «Buenos días, Clara. Tuve que ir temprano por una llamada de crisis con la oficina de Hong Kong. Ya sabes cómo es. Llámame si pasa algo». Con cariño, P. Clara arrugó la nota en su puño. Una llamada de crisis. Siempre era una crisis, un trato, una fecha límite. Su vida era una serie de emergencias, ninguna de las cuales era suya. Otra contracción la atravesó, más fuerte esta vez. Respiró con ella, cronometrándola en su teléfono. 7 minutos de diferencia. Esto era. Llamó a Sofía primero. «Está pasando. Vale. Respira». La voz tranquila de Sofía fue un bálsamo inmediato. «¿Llamaste al imbécil? Está en la oficina. Una llamada de crisis». Clara dijo las palabras con sabor a ceniza. «Claro que sí. Vale, escúchame. Llámale ahora. Dile que se venga a casa. Estoy saliendo del hospital. Estaré allí en 20 minutos. No vayas sola a ningún sitio. Gun». Clara colgó y marcó el número de Pablo. Fue directamente al buzón de voz. «Hola. Ha llamado a Pablo Ortega. No estoy disponible en este momento. Por favor, deje un mensaje». «Pablo, soy yo», dijo, con la voz tensa por el dolor mientras otra ola la golpeaba. «El bebé viene. Las contracciones son cada 7 minutos. Tienes que venir a casa. Ahora». Intentó su línea de oficina. Una recepcionista genérica respondió. «Inversiones Solís. ¿Cómo puedo dirigir su llamada?» «Pablo Ortega, por favor. Es su esposa. Es una emergencia». «Lo siento, señora. El señor Ortega está en una reunión prioritaria y no puede ser molestado». «Estoy de parto», dijo Clara, con la voz subiendo con una mezcla de pánico y furia. «Póngamelo al teléfono». «Tengo instrucciones estrictas, señora. Puedo dejarle un mensaje. Dígale que su esposa está de parto. Dígale que revise su maldito buzón de voz». Colgó, con la mano temblorosa. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad. La reunión prioritaria se celebraba en una suite en la azotea del Hotel Urban, un lugar conocido por su discreción y precios exorbitantes. Los únicos asistentes eran Pablo Ortega e Irina Petrova. La llamada de crisis era el sonido amortiguado del tráfico de la calle de abajo. Irina estaba sentada en el borde del escritorio, con una de las camisas de seda de Pablo, con las piernas largas cruzadas. Una botella de champán medio vacía sudaba en una cubitera. «Volvió a llamar», dijo Pablo, mirando su teléfono con un atisbo de molestia. Irina arqueó una ceja perfectamente esculpida. «Déjame adivinar. Contracciones de Braxton Hicks. Dice que las contracciones son cada 7 minutos». Él se pasó una mano por el pelo, un gesto de estrés teatral. «Probablemente debería irme». «Oh, cariño», arrulló Irina, deslizándose del escritorio y rodeando su cuello con los brazos. «Los primeros bebés siempre tardan una eternidad. Estará en el hospital horas y horas, simplemente sentada allí. Te aburrirás muchísimo. Gonzalo espera que tengamos los números finales para la propuesta de Berlín al mediodía. No le importará tu drama doméstico». Ella lo besó. Un beso largo y lento que sabía a champán. Y poder. Pablo sintió la tenue punzada de responsabilidad, la imagen de Clara embarazada y esperando. Pero la ambición de Irina era una droga embriagadora. Reflejaba la suya propia. Ella entendía que el trabajo, que el éxito, era la verdadera prioridad. La familia era el hermoso y respetable telón de fondo. «Tenemos que ser despiadados para conseguir lo que queremos, Pablo», susurró ella contra sus labios. «Tú me enseñaste eso». Su teléfono volvió a sonar,
Un mensaje de texto de Clara. ¿Dónde estás? Tengo miedo. Él silenció el teléfono y lo arrojó sobre la cama. Los números, dijo, su voz firmando con resolución. Vamos a repasarlos una vez más. De vuelta en la residencia Ortega, Sofía llegó y encontró a Clara de rodillas en el salón, respirando con una contracción que hacía temblar todo su cuerpo. Eso es. Clara. Respira hondo. Sofía la guió, sus deberes profesionales y fraternales fusionándose a la perfección. Cogió la bolsa del hospital junto a la puerta. Vale, a la mierda con él. Nos vamos. Yo conduzco. El camino al hospital fue un borrón de dolor y una calma surrealista. El mundo fuera de las ventanillas del coche, gente trotando, paseando a sus perros. Tomar un café parecía imposiblemente normal. ¿Acaso no sabían que su mundo se estaba inclinando sobre su eje? En el hospital, el olor estéril y las luces brillantes eran a la vez aterradoras y un alivio. La instalaron en una sala de trabajo de parto y parto. Las contracciones venían más rápido ahora, más fuertes, cada una ola que amenazaba con arrastrarla. Clara mantuvo su teléfono apretado en su mano, un talismán inútil. Le envió a Pablo otro mensaje de texto. En el hospital, habitación 304. Por favor. Ven. Sin respuesta. Las horas se desdibujaron. Sofía era una roca, sosteniéndole la mano, dándole trozos de hielo, traduciendo la jerga médica de las enfermeras. Estás a 5 centímetros. Clara, lo estás haciendo genial. ¿Dónde está? Sollozó Clara. Su cuerpo se sacudió con otra contracción. ¿Por qué no está aquí? Es un cobarde, Clara. Eso es todo. Céntrate en ti. Céntrate en el bebé. No le necesitamos, pero lo necesitaba. En ese espacio primario y aterrador, entre una vida y la siguiente. Quería a su esposo. Quería al hombre con el que se había casado, al hombre que había prometido estar allí. Su ausencia era un dolor físico, un vacío que se unía a la agonía ardiente del parto. Alrededor del mediodía, rompió aguas. El dolor se intensificó, convirtiéndose en una fuerza que lo consumía todo. Las enfermeras la conectaron a los monitores. El latido del corazón del bebé era un ritmo constante, un pequeño tambor de esperanza en la cacofonía de su sufrimiento. En la suite del hotel, Pablo e Irina celebraban. Habían terminado la propuesta y era brillante. Estaban eufóricos, con la emoción de la batalla intelectual y la promesa de un pago masivo. Habían pedido ostras de room service y más champán. Pablo finalmente revisó su teléfono. Una serie de llamadas perdidas y mensajes de texto frenéticos. Habitación 304. Sintió una punzada de culpa, rápidamente reprimida. «Realmente tengo que irme», dijo, levantándose y empezando a vestirse. «Está en el hospital». «Pablo», refunfuñó Irina, «no eres divertido. Volverás esta noche, ¿verdad?» «No lo sé, Irina. Seré padre». La palabra se sintió extraña en su boca. «No te preocupes», dijo ella, pasando un dedo por su pecho. «Esto no cambiará nada entre nosotros». Él la miró, a su mirada fría y evaluadora, y por un momento fugaz sintió un escalofrío. La besó rápidamente, un gesto perfunctivo, y se fue. Tomó un café en el vestíbulo, revisó su reflejo y compuso su rostro en una máscara de preocupación ansiosa. Tenía su historia lista. Los servidores de Hong Kong se habían caído. El trato estaba en juego. Había corrido aquí en cuanto pudo escapar. Era plausible. Era lo que haría un hombre en su posición. En la sala de partos, el mundo se había reducido a las 4 paredes de la habitación 304.
Era tarde. Clara estaba exhausta. Su cuerpo estaba al límite. La doctora, una mujer amable con ojos cansados, la revisó de nuevo. Vale, Clara, es hora. Estás a 10 centímetros. Con la próxima contracción, quiero que empujes. Esta era la cima final, con Sofía a un lado y una enfermera al otro. Clara empujó. Empujó a través del dolor, el miedo, la rabia candente por la traición de Pablo. Empujó con una fuerza que nunca supo que poseía. Fue un esfuerzo primario, animalístico, alimentado por el amor por la niña que aún no había conocido, y una furia ardiente por el hombre que no estaba allí. Veo la cabeza, anunció la doctora. Un último gran empujón, Clara. Ya casi lo tienes. Reunió hasta la última gota de su fuerza y se esforzó. Un dolor final, desgarrador y ardiente. Y luego, la liberación. Un vacío repentino y sorprendente. Y luego, un llanto. Un gemido fino, agudo y furioso que atravesó el aire estéril de la habitación. Es una niña, dijo la doctora, con la voz llena de calidez. Es preciosa. Pusieron al bebé sobre el pecho de Clara, una criatura diminuta, retorciéndose, con la cara roja y una mata de cabello oscuro. Clara miró a su hija y el mundo fuera de la habitación. El dolor, la ira, la traición. Todo se desvaneció. Solo estaba esto, esta pequeña y perfecta persona, su hija. Las lágrimas corrían por el rostro de Clara, lágrimas de alegría, de alivio, de un amor feroz y protector que era tan poderoso que le quitó el aliento. Era madre. Justo en ese momento, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Pablo Ortega entró, sosteniendo un ridículo ramo de rosas, su rostro una imagen perfecta de preocupación, ansiosa y amorosa. Clara, cariño, estoy aquí. Vine tan rápido como pude. La reunión del infierno acaba de terminar. ¿Me lo perdí? Se detuvo en seco. Su mirada cayó sobre el pequeño bebé acurrucado en el pecho de Clara. Su sonrisa vaciló por un segundo. Clara lo miró. Sus ojos, inyectados en sangre y exhaustos, eran tan fríos y claros como el hielo. Miró de su cabello perfectamente peinado y su camisa impecable a su propia bata empapada de sudor. Miró a la hija a la que él no había dado la bienvenida al mundo. Y en ese momento de prístina claridad posparto, lo vio exactamente por lo que era. «Llegas tarde», dijo, con la voz plana y desprovista de emoción. «Se llama Sofía. Sofía Montero. Vete». Las palabras flotaron en el aire, afiladas y brillantes como fragmentos de cristal. «Vete». La fachada cuidadosamente construida de Pablo se desmoronó. El esposo encantador y disculpado se desvaneció, reemplazado por un hombre sorprendido, con las defensas bajas. «¿Qué, Clara? No seas así, te dije el trato». «No me importa tu trato», dijo Clara. Su voz era tranquila, pero tenía un núcleo de acero que nunca antes había escuchado. No apartó la mirada de él. Su mirada lo inmovilizó. «Te llamé. Te envié un mensaje. Estuve de parto durante 22 horas, Pablo. 22 horas. Y tú estabas en una reunión». Sofía, que había estado de pie en silencio junto a la ventana, dio un paso adelante. Sus batas de médico estaban arrugadas, su rostro marcado por el agotamiento y la furia. «Tienes razón. Tienes que irte, ahora». Pablo le lanzó a Sofía una mirada de puro veneno antes de volverse hacia Clara, su tono cambiando a uno de condescendencia tranquilizadora. «Cariño, estás hormonal. Estás exhausta. No digamos cosas de las que nos arrepentiremos. Mira, nuestra hija está aquí.
Dio un paso más cerca de la cama, con los ojos en Sofía. Es hermosa. Extendió una mano para tocar la cabeza del bebé. No te atrevas a tocarla. Clara espetó instintivamente, acurrucando su cuerpo alrededor de la recién nacida. La ferocidad de su voz lo hizo retroceder como si se hubiera quemado. «¡Esto es ridículo!», balbuceó, su ira finalmente rompiéndose. «Soy su padre. Tengo derecho a estar aquí». ¿Un derecho? La risa de Clara fue un sonido amargo y roto. «Los derechos se ganan, Pablo. No estuviste aquí cuando ella dio su primer aliento. No puedes entrar aquí con tus patéticas flores y tus patéticas excusas y fingir ser un padre. Perdiste ese derecho». El perfume. En el espacio cerrado de la habitación del hospital, podía olerlo en él ahora, aferrándose a la tela de su costoso traje. El mismo aroma floral, ligeramente almizclado que había olido en él anoche. El aroma de Irina. La última pieza del rompecabezas encajó, y la verdad la golpeó con la fuerza de un golpe físico. No era una reunión. Nunca fue una reunión. La sangre se le drenó de la cara. La fuerza cruda y primordial que la había ayudado a superar el parto se evaporó, dejando atrás una cáscara frágil y temblorosa. El mundo giró ante sus ojos. «Vete», susurró, con la voz quebrada. «Por favor, vete». Al ver su repentina vulnerabilidad, Pablo vio su oportunidad. Cambió de táctica de nuevo. Su voz se suavizó con remordimiento fingido. «Clara, lo siento muchísimo. Me equivoqué. Lo sé. Estaba bajo una presión increíble. No estaba pensando con claridad. Déjame compensarte. A ambos». Pero Sofía también había visto el cambio en Clara. Puso un brazo protector sobre el hombro de su hermana. «¿La escuchaste?», dijo Vete. «La nueva madre necesita descansar. Soy su doctora y su hermana, y te digo que te vayas antes de que haga que seguridad te escolte». Pablo lanzó a Sofía una mirada de puro veneno, con la mandíbula apretada. Sabía cuándo estaba vencido, al menos por el momento. Colocó el ramo de rosas sobre la mesa con un golpe seco. «Bien, me iré. Pero vamos a hablar de esto cuando te sientas más racional». Salió, cerrando la puerta detrás de él, con un suave clic que sonó tan definitivo como un mazo. En el momento en que se fue, la compostura de Clara se hizo añicos por completo. Sollozos profundos y desgarrados salieron de su pecho, sacudiendo todo su cuerpo. Sofía se sentó en el borde de la cama, abrazando a su hermana mientras lloraba. Lloró por su matrimonio roto, por el hermoso sueño que se había convertido en una pesadilla. Lloró por su hija, que había sido traída a un mundo ya fracturado por la traición. Estaba con ella. Clara ahogó entre sollozos. Todo el tiempo estaba con Irina. Sofía la abrazó más fuerte. «Lo sé. Lo siento mucho, Clara. Lo siento muchísimo. ¿Qué hago ahora?». La pregunta fue una súplica desesperada al universo. Su vida, la que había construido con tanto cuidado, yacía en ruinas a su alrededor. Era una madre con un ser humano diminuto e indefenso dependiendo de ella para todo, y nunca se había sentido más sola. «Ahora mismo», dijo Sofía, con voz firme y práctica, «vas a descansar, vas a comer algo y vas a alimentar a tu hermosa hija. Nos ocuparemos de él mañana y al día siguiente. Nos ocuparemos de él paso a paso». Pregunta: ¿el arrepentimiento fingido de Pablo es más ofensivo que su ira abierta? ¿Crees que Clara tomará la decisión correcta sobre el futuro de su matrimonio? Comparte tu opinión en los comentarios. La guerra apenas comienza. Dale a me gusta y suscríbete para no perderte la próxima jugada de Clara. El arma oculta del prematrimonial.
Los días siguientes fueron un borrón de hormonas posparto, dolor físico y un amor abrumador por Sofía. Las enfermeras le enseñaron cómo bañarla, cómo envolverla, cómo ayudarla a agarrarse al pecho. En las horas tranquilas y solitarias de la noche, Clara simplemente se quedaba mirando el rostro de su hija, memorizando cada detalle. La delicada curva de sus párpados, el pequeño puchero de sus labios, la forma en que sus pequeños dedos se enroscaban alrededor de uno de los de Clara. Esta pequeña persona era su ancla. Era la razón para luchar. Pablo, por su parte, inició una campaña de desgaste. Envió un aluvión constante de mensajes de texto. Pensando en ti. Espero que estés descansando. Envié un regalo para Sofía. Espero que te guste. Era una manta de bebé Dior absurdamente cara que solo se lavaba en seco. Clara, tenemos que hablar. Te quiero. Ella los ignoró todos. Hizo que el personal del hospital bloqueara sus llamadas y le prohibiera visitar su habitación. Cuando llegó el momento de ser dada de alta, no lo llamó. Llamó a Sofía. Sofía se detuvo en la entrada del hospital, no en su sensato sedán, sino en un SUV grande que Clara no reconoció. ¿De quién es este coche?, preguntó Clara mientras Sofía la ayudaba con cuidado a acomodar a una Sofía dormida en el nuevo asiento de seguridad. Es de alquiler. Tu casa ya no es un lugar seguro para ti, Clara. No vas a volver allí. ¿Qué, Sofía? Todas mis cosas están allí. La habitación del bebé. Son solo cosas. Podemos reemplazar las cosas. No podemos reemplazar tu tranquilidad. Clara miró a su hermana. Realmente la miró. Y vio el amor feroz y protector en sus ojos. Sofía había pensado en todo. No solo había estado ofreciendo apoyo emocional. Había estado haciendo un plan. Condujeron no a la casa de Clara, sino a un lugar en el que Clara no había estado en años, la antigua casa de sus padres. Después de la muerte de su padre hace 5 años y la mudanza de su madre a una comunidad de jubilados, la casa había permanecido vacía, mantenida por un cuidadora. Era un lugar lleno de recuerdos, un santuario de su vida anterior. Mientras se metían en el camino de entrada, otro coche ya estaba aparcado allí. Una mujer con un traje de negocios elegante y afilado salió. Tenía ojos amables e inteligentes y una cálida sonrisa. «Clara, esta es Anjali Sharma», dijo Sofía. «Es amiga de una amiga y es la mejor abogada de derecho de familia del estado». Clara miró a la mujer desconcertada. «¿Una abogada, Sofía? Acabo de dar a luz hace 3 días». Anjali dio un paso adelante, con voz suave pero firme. «Clara, sé que el momento es terrible, pero Pablo ya ha estado haciendo llamadas. Ha hablado con 2 de los mejores abogados de divorcios de la ciudad. Él no está esperando, lo que significa que nosotras tampoco podemos». La fría y dura realidad de la situación se apoderó de Clara. Pablo no estaba tratando de recuperarla. Se estaba preparando para la guerra. Estaba tratando de controlar la narrativa para pintarla como una nueva madre inestable y hormonal, para asegurar sus bienes antes de que ella pudiera pensar con claridad. La realización no la rompió. La galvanizó. Los últimos vestigios de la mujer suave y esperanzada que había sido se quemaron, reemplazados por una fría y clara determinación. Miró el rostro compasivo de Anjali y el resuelto de Sofía. Miró a la niña dormida en sus brazos. Sofía tenía razón. Ahora tenía poder. «Vale», dijo Clara, con voz firme. «¿Qué hacemos primero?» Anjali sonrió, una pequeña sonrisa de complicidad. «Primero, te llevaremos adentro con una taza de té. Luego me contarás todo. Y quiero decir, todo. Pero antes de eso hay una pregunta que necesito hacer.
Cuando tú y Pablo se casaron, firmaron un acuerdo prenupcial. La mente de Clara retrocedió 5 años a una oficina de abogados cargada. Pablo lo había presentado como una mera formalidad, una protección estándar para la riqueza de su familia. Apenas lo había mirado. Es solo un modelo, cariño, había dicho. Firma aquí, aquí y aquí. Pero su padre, un cauteloso y brillante profesor de derecho, que nunca había confiado del todo en el encanto astuto de Pablo, había insistido en revisarlo. Había pasado una semana con su propio abogado haciendo adiciones, retocando el lenguaje. Clara se había sentido avergonzada en ese momento, pero había deferido a la sabiduría de su padre. Casi se había olvidado de ello. Sí, dijo Clara, un recuerdo extraño y olvidado aflorando. Lo hicimos. Mi padre hizo que sus abogados lo revisaran. Agregaron algunas cosas. La sonrisa de Anjali se amplió. Bien, dijo. Eso es muy bueno. Haré que un mensajero recoja una copia de los archivos de tu padre mañana. Veamos qué tipo de munición nos dejó, ¿te parece? La vieja casa fue un bálsamo para el espíritu herido de Clara. Olía a pulimento de limón y libros viejos, un aroma reconfortante de su infancia, que contrastaba fuertemente con el aire estéril e impersonal de la mansión que había compartido con Pablo. Sofía había abastecido la nevera, y Anjali había organizado una enfermera nocturna para la primera semana, para que Clara pudiera dormir de verdad. Por primera vez en meses, Clara sintió que podía respirar. Mientras Clara se recuperaba y se unía a Sofía, Anjali Sharma se puso a trabajar. Era un torbellino de eficiencia tranquila y enfocada. Era una mujer que entendía que en los divorcios de alto riesgo, la persona que golpea primero a menudo, golpea mejor. Pablo, fiel a su estilo, hizo el primer movimiento oficial. Una semana después del nacimiento de Sofía, un mensajero entregó un grueso sobre en la vieja casa. Era una demanda de divorcio. Las manos de Clara temblaron mientras leía el lenguaje legalista e impersonal. Pablo citaba diferencias irreconciliables. Proponía un acuerdo que era, como Anjali lo describió más tarde, insultantemente generoso en la superficie. Le daría la casa, un pago único de pensión alimenticia y una pensión alimenticia sustancial para los hijos. Era suficiente dinero para vivir cómodamente, un paracaídas dorado diseñado para hacerla desaparecer en silencio. Venganza en el prenupcial. El arma secreta de Sofía Montero. El juego ha cambiado. El acuerdo prenupcial es el mapa de guerra, y el padre de Clara se aseguró de que ella ganara. ¿Podrá encontrar las pruebas que demuestren la infidelidad de Pablo? Comenta ahora con tu predicción y dale me gusta si la justicia está del lado de Clara. La genialidad del profesor. Esto no es un modelo, dijo Anjali Sharma, la abogada, con los ojos brillantes. Esto es una obra de arte. Anjali deslizó el documento sobre la mesa, señalando la cláusula de penalización por infidelidad. La mayoría de los prenupciales tienen una cláusula de estilo de vida. Algo vago. Esto es específico. Establece que en caso de divorcio resultante de un acto probado de infidelidad conyugal, los términos de la división de bienes ya no son 50-50. Se convierten en 75 a favor de la parte no infractora. Además, hizo una pausa dramática. Estipula que todos los activos, incluidos los ingresos futuros proyectados de acuerdos iniciados durante el matrimonio, se considerarán bienes conyugales a efectos de esta cláusula. Clara la miró, sin comprender. ¿Qué significa eso? Significa, dijo Anjali, conteniendo su emoción, que si podemos probar que él estaba con otra mujer, no solo obtienes una porción más grande del pastel,
obtienes una porción de un pastel mucho, mucho más grande. La propuesta de Berlín en la que supuestamente estaba trabajando, la que Irina Petrova lo ayudó a cerrar. Si se invoca esta cláusula, una parte significativa de su bonificación de ese trato te pertenece. El padre de Clara, desde el más allá, le había entregado un arma de destrucción masiva. Él había visto al depredador en Pablo mucho antes de que Clara se lo permitiera a sí misma. «¿Pero cómo lo probamos?», preguntó Clara, acunando a la pequeña Sofía. «Es mi palabra contra la suya. Dirá que estaba trabajando». «Ese es el siguiente paso», dijo Anjali, sacando un bloc de notas. «Necesitamos pruebas. Necesitamos una línea de tiempo. Dijiste que olía a su perfume. ¿Cuál era el nombre del hotel?» «El Urban, creo. Lo ha mencionado para clientes de fuera de la ciudad». «Bien, eso es un comienzo». Anjali lo anotó. ¿Usó una tarjeta de crédito para la habitación? ¿Una compartida? La mente de Clara se aceleró. «Su Amex personal. No estoy en esa cuenta, pero los extractos llegan a la casa. Los extractos sin papel van a su correo electrónico privado, pero siempre recibe el resumen de fin de año por correo para su contable». «Perfecto. Solicitaremos esos registros. ¿Qué pasa con Irina? ¿Sabemos algo de ella?» «Solo lo que él me dijo. Que es ambiciosa, despiadada». Clara hizo una pausa, y un pensamiento nuevo y más oscuro se le ocurrió. ¿Alguien tan ambiciosa sería descuidada? Era una corazonada, una suposición salvaje nacida de la intuición de una mujer. La sombra corporativa Anjali contrató a un investigador privado, un discreto ex-detective de policía llamado Ricardo Frank Millán. Era un hombre tranquilo y metódico que se especializaba en la localización de activos y la verificación de comportamiento para clientes adinerados. Mientras Frank comenzaba su discreta excavación, la arrogancia de Pablo creció. Asumió que el silencio de Clara era una señal de su inminente rendición. Inició una campaña de relaciones públicas entre sus amigos, pintando una imagen de un marido cariñoso que estaba siendo alejado por una esposa posparto volátil. «Simplemente no sé qué hacer», suspiraba a sus amigos en voz alta. «Las hormonas realmente la han afectado. No es la mujer con la que me casé. Solo estoy tratando de hacer lo mejor para Sofía». La narrativa fue efectiva. Clara comenzó a recibir llamadas de amigos preocupados, instándola a ser razonable, a pensar en el bebé, a aceptar la generosa oferta de Pablo. El aislamiento era sofocante. Solo Sofía, la hermana, se mantuvo como un muro inquebrantable de apoyo. Un mes después del nacimiento de Sofía, Frank Millán entregó su primer informe. Era un tesoro. Pablo, efectivamente, había reservado una suite en el Hotel Urban durante las 2 noches que rodearon el nacimiento de Sofía, pagada con su Amex personal. Pero eso era solo el principio. Frank también había investigado a Irina Petrova y descubrió algo interesante. Irina, resultó, era aún más despiadada de lo que Pablo había imaginado. Había sido ignorada para un ascenso hacía unos meses, un ascenso que había ido a parar a un colega varón con menos experiencia. Ella había presentado una queja confidencial ante Recursos Humanos, que había sido desestimada discretamente. Irina era una mujer con una queja, una mujer que conocía el valor de la influencia. «Aquí es donde se pone bueno», dijo Anjali, leyendo el informe de Frank. «Irina tiene una cuenta de Instagram. Es privada, pero uno de los asociados de Frank obtuvo acceso. La mayoría son fotos de viajes, cenas elegantes. Pero mira esto». Giró su portátil. Era una foto publicada 2 semanas antes. Irina, con un aspecto impresionante en una playa de Marbella. Y en su muñeca, llevaba un brazalete Cartier Love, muy distintivo y muy caro. Clara jadeó.
Era el regalo de cierre que Pablo supuestamente había comprado para un cliente después del acuerdo de Varsovia. Él se lo había mostrado, presumiendo del gasto. Eso no es todo, continuó Anjali. Frank investigó un poco los registros de servicio de habitaciones del hotel. La noche que nació Sofía, se cargaron 2 cenas a la habitación de Pablo. Ostras y 2 botellas de Dom Perignon Vintage. Y para el desayuno de la mañana siguiente, un café solo y una tetera de té Earl Grey con una rodaja de limón. Yo tomo café solo, susurró Clara. Pablo no soporta el café solo. Él toma té Earl Grey con limón. Era un pequeño detalle, un detalle íntimo, el tipo de cosa que un marido y una mujer se conocen. Pero en su arrogancia, Pablo lo había olvidado. Había replicado su rutina doméstica con su amante. Fue el insulto definitivo y el clavo en su ataúd, la póliza de seguro de Irina. Pero la prueba más condenatoria y final provino de una fuente que nadie esperaba. Frank había descubierto que Irina había contratado recientemente a su propia abogada, una perra de presa, conocida por demandas por despido improcedente. Parecía que la señorita Petrova se estaba preparando para su propia batalla con Inversiones Solís. Frank, a través de su red de contactos, se enteró de que Irina tenía algo que llamaba su póliza de seguro. Había estado grabando en secreto algunas de sus conversaciones con Pablo. Conversaciones en las que él no solo se quejaba de su esposa, sino que también discutía con franqueza los métodos turbios, casi ilegales, que utilizaba la firma para ocultar activos y subestimar empresas. Irina no era solo una amante, era una espía corporativa en ciernes. Estaba jugando su propio juego, y Pablo era solo un peón. Anjali se reclinó en su silla. Una sonrisa lenta y peligrosa se extendió por su rostro. Él pensó que era el depredador, dijo suavemente, pero estuvo nadando en un tanque con un tiburón más grande todo el tiempo. Su aventura no solo le costará su matrimonio, podría costarle toda su carrera. Clara miró a su abogada, luego a Sofía, que ahora estaba despierta y gorjeando felizmente en sus brazos. El miedo y el dolor seguían ahí, un dolor sordo bajo sus costillas. Pero por primera vez, sintió un atisbo de algo más, una certeza fría y dura. Iba a ganar. Ya no luchaba solo por sí misma o por su hija. Estaba luchando por cada mujer que había sido subestimada, traicionada y abandonada. Fija la fecha del juicio, dijo Clara, con voz clara y fuerte. Es hora de que el señor Ortega afronte las consecuencias. Pregunta de cierre. El hecho de que Irina Petrova grabara a Pablo para su propia seguridad corporativa es un acto de traición o de supervivencia. ¿Es ella la aliada involuntaria de Clara? Deja tu comentario. La batalla final en el tribunal está a punto de comenzar. Dale a me gusta y suscríbete para ver cómo Clara desmonta a Pablo en la corte. La caída de Pablo Ortega. La sentencia de la infidelidad. El clímax en la corte. Pablo creía que poseía el mundo, pero Clara poseía la verdad. ¿Podrá su arrogancia sobrevivir a la cláusula 5, apartado C? Comenta si crees que la justicia será servida y dale me gusta si apoyas la nueva vida de Clara. El día del juicio. La reina entra. La audiencia provincial de Madrid estaba cargada de tensión. Pablo Ortega llegó, flanqueado por su equipo legal, irradiando la confianza de un hombre que creía ser dueño del mundo. Escaneó la sala buscando a su esposa, esperando ver a una mujer rota. Todavía estaba mirando cuando el secretario judicial llamó al caso. Justo entonces, las puertas de la sala se abrieron. Todas las cabezas se giraron. Fue una entrada magistralmente escenificada. Clara Montero entró,
no como una víctima, sino como una reina, con un elegante vestido color marfil. Su expresión serena sostenía a la pequeña Sofía de 4 meses en su cadera. Flanqueándola estaba Anjali Sharma, tranquila y enfocada. La imagen era de un poder impresionante. La Madonna y el niño respaldados por una guerrera. Pablo se quedó mirando, atónito. Esta no era la mujer histérica de su narrativa. Era una extraña. «Disculpas, señoría», dijo Anjali con suavidad al llegar a su mesa. Simplemente estábamos alimentando a la parte más pequeña en esta disputa. El abogado de Pablo, Guillermo Memo Durán, comenzó con un tono condescendiente. «Señoría, esto es simple. Mi cliente ha hecho una oferta generosa. Estamos aquí para ratificarla, para que ambas partes puedan pasar página». La jueza doña Carmen Rodríguez miró a Anjali. «¿Sra Sharma?» «Señoría, rechazamos la oferta», declaró Anjali claramente. «La encontramos depredadora y basada en una representación fraudulenta de los bienes conyugales. No aceptaremos los términos estándar del acuerdo prenupcial porque tenemos la intención de invocar una cláusula diferente». «¿De qué está hablando?», susurró Pablo a Memo Durán, quien simplemente lo ignoró con la mano. «Está fanfarroneando». «¿A qué cláusula se refiere, señora Sharma?», preguntó la jueza, con el interés visible. «Al acto quinto, cláusula C, señoría. La cláusula de penalización por infidelidad», anunció Anjali. El nombre golpeó a Pablo como un impacto físico. Se puso pálido. El recuerdo de la interferencia de su difunto suegro. El profesor de Derecho. De repente agudo y aterrador. Memo Durán, claramente sorprendido, balbuceó. «No hay fundamentos. Mi cliente ha sido un marido fiel. ¿Es eso cierto?», replicó Anjali. «Entonces quizás el señor Ortega pueda explicar la prueba A». Hizo que el alguacil entregara una carpeta a la jueza. Extractos de la tarjeta de crédito de una suite en el Hotel Urban durante las 2 noches que su esposa estuvo en el hospital dando a luz a su hija. La sala murmuró. La expresión de la jueza se endureció. «Señor Ortega», dijo, con la voz peligrosamente tranquila, «este recibo muestra una comida de celebración de ostras y champán. ¿Qué estaba celebrando exactamente?» «Una reunión de negocios», tartamudeó Pablo. «Un acuerdo de alta presión con mi colega Irina Petrova». «Ah, sí, la señora Petrova», dijo Anjali, produciendo otro documento. Prueba B. Los recibos del servicio de habitaciones. Para el desayuno, un café solo y una tetera de té Earl Grey con limón. «Señor Ortega, ¿cómo toma usted el té?». Pablo se quedó mirando, atrapado por el detalle íntimo. «Earl Grey», cortó la voz suave pero clara de Clara. «Yo tomo café solo. Él lo sabe». La mirada de disgusto de la jueza fue evidente. «Circunstancial», bramó Memo Durán. «Entonces pasemos a algo menos circunstancial», dijo Anjali, sosteniendo una bolsa de plástico con un brazalete Cartier Love. Prueba C. El señor Ortega le dijo a su esposa que esto era un regalo para un cliente. Sin embargo, este mismo brazalete apareció en el Instagram de la señora Petrova durante un viaje a Marbella que coincidió con una conferencia de negocios a la que asistió el señor Ortega solo. Pablo sintió que la sala daba vueltas mientras era desmantelado por sus propias mentiras. Las protestas de su abogado fueron débiles y desesperadas. Anjali se giró para mirarlo directamente. «Señor Ortega, usted ha testificado que es un marido devoto, ¿es correcto?». Susurró. «Entonces, ¿por qué?». Anjali hizo una pausa, dejando que el silencio se prolongara. Le dijo a Irina Petrova, en una conversación que ella grabó, que su esposa era una carga sentimental y que no podía esperar el divorcio para estar con alguien que entendiera lo que se necesita para ganar. Fue el golpe de gracia. La sala estalló. Pablo parecía haber recibido un disparo,
con el rostro pálido de horror. Irina lo había grabado. La jueza rugió, golpeando su mazo. Una vez que la sala se calmó, se dirigió a Anjali. «Señora Sharma, ¿tiene esa grabación?» «La tenemos, señoría», confirmó Anjali. «Y una declaración jurada de la señora Petrova, proporcionada a cambio del acuerdo de nuestra clienta de no nombrarla como codemandada en esta demanda. Es una mujer muy eficiente». La jueza miró a Pablo, su desprecio una fuerza palpable. «Señor Durán», dijo, con la voz goteando hielo, «le sugiero que usted y su cliente tomen un receso para reconsiderar su definición de generoso. Invoco el acto quinto, cláusula C. Volveremos a reunirnos en 1 hora. Y, señor Ortega, le sugiero que encuentre una disculpa mucho mejor. Sentencia. El receso de 1 hora fue un descenso a los infiernos para Pablo. En la sala de conferencias, el alcance total de su ruina se hizo evidente. Irina lo había traicionado. La palabra eficiente de Anjali se burló de él. Las grabaciones de Irina no eran solo sobre su aventura. Estaban llenas de su jactancia descuidada sobre la contabilidad creativa de Inversiones Solís. Su infidelidad no solo le había costado su matrimonio, sino que le había dado a sus enemigos el arma que pondría fin a su carrera. La red de mentiras se había derrumbado y él estaba enredado en los escombros. Cuando regresaron a la sala, Pablo era un fantasma. Anjali Sharma presentó los nuevos términos del acuerdo no como una propuesta, sino como un veredicto. La jueza los leyó en voz alta, su voz fría y definitiva. 75% de todos los bienes conyugales, después de una contabilidad forense de las bonificaciones y opciones sobre acciones. Custodia física y legal exclusiva de la niña, Sofía Montero, para la señora Montero. Visitas supervisadas para el señor Ortega, supeditadas a la Consejería de Coparentalidad. La mansión se venderá y las ganancias se dividirán en consecuencia. Y una orden de silencio permanente sobre los detalles del divorcio. La jueza miró a Pablo, cuyo imperio se había desmoronado en una sola mañana. «Señor Ortega, ¿está de acuerdo?» Luchar era imposible. Las grabaciones conducirían a la humillación pública y a una investigación. Este era su único escape. «Sí, señoría», susurró. «Señora Montero», preguntó la jueza. Clara miró al hombre roto frente a ella, un hombre al que una vez había amado. No había alegría en su destrucción, solo una tristeza profunda y cansada por la vida que habían perdido. Luego miró a Sofía, que dormía plácidamente en sus brazos. Esta era su victoria. Este era su futuro. «Sí, señoría», dijo Clara, con voz firme. El mazo cayó, cerrando el libro de su antigua vida. Hubo el nuevo comienzo. La caída de Pablo fue rápida. Obligado a renunciar a Inversiones Solís para evitar un escándalo más amplio, su nombre se convirtió en una advertencia en Wall Street. Los amigos que una vez lo cortejaron ahora ignoraban sus llamadas. Estaba en el exilio, un rey destronado por su propia arrogancia. Clara, por el contrario, floreció. Se deshizo del apellido Ortega como de un viejo abrigo y volvió a ser Clara Montero. Con su acuerdo, compró un apartamento lleno de luz en Chamberí, con un jardín para Sofía y un estudio soleado para ella. Comenzó a pintar de nuevo, vertiendo su dolor, su ira y su eventual paz en sus lienzos. Su trabajo, una pasión olvidada, se convirtió en su salvación. Un año después, una amiga que era dueña de una galería le ofreció una exposición individual. La noche de la inauguración fue un triunfo. Las salas vibraban con elogios por el poder emocional crudo de su trabajo. Clara estaba en medio de sus creaciones, viendo a la gente conectar con su historia contada en color
y textura. Vio a Sofía, su hermana, radiante de orgullo, y a Anjali, ahora una amiga cercana, brindando por ella. Un hombre con ojos amables se acercó. «Tu trabajo es extraordinario», dijo. «Hay tanta vida en él». Clara sonrió, una sonrisa genuina y sin cargas. «Gracias», dijo. «Tuve mucho en lo que trabajar». Él sonrió. «Parece que sí». En ese momento, supo que estaba más que bien. Estaba íntegra. El fuego de la traición no la había destruido. La había forjado. Había quemado la jaula dorada y revelado a la mujer brillante y resistente que había dentro. Pablo había intentado convertirla en una nota a pie de página en su historia. En cambio, ella se había convertido en la autora de la suya, una obra maestra de supervivencia, fuerza y nuevos comienzos. La historia de Clara es un recordatorio poderoso y desgarrador de que a veces nuestras traiciones más profundas pueden conducir a nuestros mayores momentos de fuerza. Ella transformó su dolor en poder, no por venganza, sino por supervivencia y por el futuro de su hija. Demostró que la persona más tranquila de la sala es a menudo la más observadora, y que subestimar a una mujer que protege a su hijo es el mayor error que cualquiera puede cometer. Si el viaje de Clara del desamor a la victoria te conmovió, por favor, dale me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite una historia de resiliencia. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más dramas de la vida real que te dejarán sin palabras.